cuando sea posible. A usted le puede parecer que los ángulos no son relevantes. En una fotografía, si usted está haciendo el análisis de una fotografía, por ejemplo, en una noticia, puede ser que aparentemente no sean relevantes. Explique brevísimamente por qué no son relevantes y los deja, pero diga en alguna parte y ya. Sí, ese es un asunto ético, ¿no?, de la investigación. O sea, usted no puede tomar una decisión y no decir por qué no tomó esa decisión, por qué lo hizo. Sí, decirlo. Pero sí serán importantes, ¿no? Porque... Depende, eso depende del material. Sí, depende del material de trabajo. Por ejemplo, en México, actualmente sí, los análisis del discurso en campañas políticas son muy interesantes. Cuando tal vez uno hace la omisión de ciertos ángulos, como dice la compañera, podría culparse de sesgar la información o ser tendenciosa para cierto punto. Sí, claro, todas las... Ese sería el gravísimo... Sí. No porque la investigación no esté sesgada ya por el solo hecho que usted la hizo. Claro. Ya tiene un sesgo. Claro. Claro. Inevitable. ¿Cierto? Claro, porque sí. Es decir, trabajamos sobre principios de intersubjetividad. Nosotros no reconocemos eso que se denomina, comillas, la objetividad pura per se. Eso no existe. No hay nadie que se pueda desprender de lo que es para mirar una cosa, menos si esa cosa forma parte de usted mismo. Es imposible. Pero en el supuesto de que usted tome una decisión de esas, señale. Descarto el análisis de ángulos o de color o de forma o lo que quiera descartar por esta razón. Y si eso está bien justificado, vale. Pero si no está bien justificado, entra en un proceso de reelaboración, de discusión, de búsqueda, de nueva búsqueda para asignar significado a eso que posiblemente sí lo tiene. ¿Sí? A mí alguna vez un fotógrafo me decía, no, es que yo tomo mis fotografías de la realidad real. Sí, yo estoy segura de eso. Ah, no, pero entonces yo lo saco así como es, no más. ¿Sí? ¿Y usted no se agachó para tomar la fotografía? Y es que usted no inclinó la cámara así, y usted no le puso luz, y usted... Eso es parte del trabajo semiótico que haces cuando eres fotógrafo. Y produces de una determinada manera esa realidad y la captas de una determinada manera. Bueno, eso es. Muy bien, entonces no sé si te contesté y no sé si ustedes alcanzaron a mirar aquí. Una tarea en este punto es hacer un estudio de teorías de prejuicio. ¿Qué son los prejuicios sociales? ¿Cómo funcionan? ¿Qué papel desempeñan en una sociedad? ¿Qué tipo de fenómenos construyen? ¿A quiénes excluyen? ¿A quiénes incluyen? ¿Por qué razones? ¿De qué manera? ¿A qué intereses sirve? Si contestamos esas 3 o 4 cositas, tal vez nos empecemos a acercar a una explicación de cómo es la cosa. Muy bien. Doctora, una pregunta. En el caso de esta tipología de prejuicios, ¿cómo sacaría esa tipología? ¿Bajo algún marco teórico? Yo lo que recomiendo siempre es que encuentre el fenómeno, lo pueda tipificar y le pueda hacer la reflexión después epistémica. ¿Sí? Porque las categorías nacen en el texto mismo, no proceden de afuera. Entonces, aquí primero logramos saber que es que hay unos estereotipos y ahora vamos a saber qué es un estereotipo, cómo funciona. ¿Sí? Entonces, evidentemente el análisis está todo el tiempo iluminado por principios teóricos, por maneras de reflexionar el fenómeno, quiénes han hablado de eso, de qué manera, cómo me ubico yo en esa epistemología, desde dónde lo asumo, porque no puedo asumir todas las posiciones, tengo que adoptar una, y eso ya sesga otra vez el trabajo. ¿Estamos? Muy bien. Nosotros aquí nos interesamos por una cosa. La construcción de un estereotipo es una construcción de ideas que se ponen al servicio de alguien para poder atribuirle a alguien o a un grupo en particular
unas características que se valoran de una determinada manera y se perciben en la sociedad de una determinada manera. Entonces nosotros estamos pensando que los estereotipos tienen una función cognitiva que me permiten actuar en la realidad social de una determinada manera. Entonces eso explica por qué si yo veo a uno con cachucha puesta de una determinada forma, digo, uy, me va a robar. ¿Cierto? Si yo veo a alguien con un vestido de una determinada forma, es, uy, tengo que tener cuidado porque a lo mejor es un terrorista y va a poner una bomba aquí en la esquina. Entonces hay que correr. Ese tipo de cosas son expresiones de saberes apropiados, internalizados, que proceden de unas maneras como hacemos circular este tipo de ideas, que son estereotipos. Los estereotipos hacen dos cosas muy importantes. Para quienes usan las mismas cachuchas, generan unas formas de cohesión social. Y para quienes no las usan, generan una desarticulación social. Es decir, construyen tensiones al interior de un tejido social. Y eso es un asunto muy importante, que explica por qué ciertas violencias se expresan de determinadas maneras entre ciertos grupos. Bueno, y los estereotipos contribuyen a gestionar entre los grupos que o son atribuidos de una determinada manera o son excluidos por razones de esos tipos de idearios de otra manera, crean entre ellos maneras de representar el mundo y actuar en él. Entonces los narcotraficantes transitan la vida cotidiana de una manera y otros que no somos narcotraficantes la transitamos de otra. Entonces construye maneras de ser en la vida social y hace que actuemos de unas determinadas maneras en la vida social. Y eso entonces genera formas de ser de un grupo social. Todo esto, desde luego, atravesado por los intereses, por los principios básicos de toda interacción comunicativa. Muy bien. ¿Qué es entonces lo que se está legitimando a partir de esa inferencia inicial que hicimos? ¿Cuáles son entonces las inferencias, de la inferencia esa inicial que hicimos que tal vez estaba pensado para legitimar? ¿Cierto? ¿Qué es entonces lo que se legitima? La primera cosa es ser observado, es un asunto cada vez que se más naturalizado, en razón, ¿cierto? En razón a que hay una política que hemos venido construyendo que te garantiza que vas a estar seguro. Y esa, comillas, seguridad forma parte ahora de tu bienestar. En consecuencia, no puedo hacer resistencia a una cosa que se propone tan buena e inofensiva como una cámara. ¿Sí? Más allá de que la cámara, el solo objeto físico, te haga a ti un extraño en un determinado lugar, y entonces al señalarte como extraño no puedes transitar el lugar, o te excluye de un espacio, o te involucra en un tipo de acción X. Eso explica por qué hay unos sitios donde usted llega y si usted no es del sitio, la primera cosa que tiene que hacer es mostrar que usted es fulanita, que usted va a responder por las normas del lugar, que usted se va a comportar como los demás del lugar, etc. Entonces se crea un ritual sobre ese sentido del bienestar
derivado de la seguridad. Entonces tenemos una política que se está legitimando, que es local, que es global, que tiene unos orígenes y que está anclada a unos principios de la economía de mercado. ¿Y quiénes tienen las cámaras? ¿No? ¿Dónde se usan las cámaras? ¿Dónde se controla el transitar del otro extraño con cámaras? Entonces, si le podemos dar respuesta a eso, entendemos la relación que va de los factores económicos a la política de la securitización. Cada una de las acciones que se proponen en la vida cotidiana pasadas por el sentido de la axiología y de la seguridad dan cuenta de que cualquier cosa que hagas puede ser vista. Y en consecuencia, el control social es parte del bienestar. Y entonces debes estar feliz de que te controle, de ser visto en todas tus actividades. Porque eso hace posible que goces del bienestar que te ofrece el mundo globalizado. Muy bien, en el marco de la legitimación que estamos tratando de sustentar, que en este caso está pasado por el sentido de la securitización, hay una idea fundamental que quiero compartirles. Me parece que la legitimación como estrategia discursiva contribuye a mantener no solamente un status quo, sino a desarrollar un sistema económico de una determinada manera. Es decir, un video como estos no solamente garantiza que usted destape la felicidad por 2.000 pesos o 5.000 o no sé cuánto valga, sino que además garantiza que usted asuma como saber que lo que le están ofreciendo visualmente es bueno para usted. Y en consecuencia usted no puede resistirse a su propio bienestar. Eso es legitimación, expresada concretamente en un documental como este. Hay muchas formas de legitimar. Nosotros iniciamos con la idea de que la legitimación procede en primer lugar de que hay alguien que sabe, que lo ve, que tiene ese conocimiento. Y ese ser con saberes es autoridad en el mundo occidental. Creo que en el mundo entero, pero por ahora hablemos de lo nuestro, que es de lo que medio sé. Entonces, si a usted lo quieren convencer de que una medida es correcta, le van a decir: el señor ministro de Justicia, doctor, eminentísimo señor fulano de tal, dijo. Y usted dijo, no puedo contradecirlo. ¿Cómo? Ese es un recurso de autoridad. Y entonces la autoridad pasa también por todos los ámbitos de la vida social. El que sabe las tecnologías, el que sabe la ciencia, el que sabe de la religión, de los valores, de la ética, de la moral, de la justicia, dijo y dijo. Pero hay un recurso técnico de autorización que es muy interesante. El 93% de los mexicanos son multimillonarios. ¿Quiénes son los 93? Estaré yo ahí. Quisiera estar ahí. Lo dijo Periquito, que es, y le ponen un cargo. E inmediatamente, doctor fulano, experto sutano, el magnífico fulanito. Y si es una cifra, lo midieron. Y si a usted le dicen, esa silla tiene 70 centímetros, y usted la mide, debe tener 70. Difícilmente usted toma el metro y mide, y dice, no, es que tiene 65.9. Cuando se trata del empobrecimiento, de los marginales,
de las comunidades indígenas o negras, los números son claves. Porque el fenómeno es así, como se cuantificó, no hay manera de decir que no. Así usted no entienda la cifra. No importa, pero está cuantificada. Es un recurso que además procede de la ciencia y que se usa como estrategia de autorización. Muy bien, seguimos. La autorización tiene un recurso muy interesante que en este video se usa mucho, y es la evidencia fáctica. Usted lo vio, tenía la gorrita no sé cómo, ladrón, claro, de besos. Usted vio que tenía las faldas largas y era rayas y atacó al otro por detrás. No, le estaba dando un abrazo de amigo. ¿Cierto? Entonces la evidencia fáctica es un recurso de legitimación. Noten ustedes cómo toda esa cosa que inició como una hipótesis se va empezando a verificar ahora a través de los recursos. La fotografía, las expresiones verbales, cada una de las marcas identitarias propuestas, etcétera, son recursos semióticos puestos al servicio de la construcción de una estrategia. ¿Estamos? Muy bien. Pero una cosa muy usual, sobre todo los más media contemporáneos, es echar un cuentico. Cuando narro, la narratividad es un recurso de legitimación, porque la narración construye una historia, un relato, que puede ser ficcional o no en alguna medida, pero que hace el papel evidenciador de un saber experiencial. Y esa manera de narrar es entonces un recurso puesto al servicio de la construcción de una estrategia. Y aquí nos narran varias historias chéveres. Hay gente que es capaz de tirarse al piso para recoger un perro que casi lo coge un carro. Eso es un relato. Hay gente que se disfraza en la calle y que dice que es un soldado, pero que yo sé que no es un soldado, pero que es un hombre que tiene unas características de bueno, que hace cosas maravillosas, que tiene sentido del heroísmo. El cuentico que sirve a un propósito específico. Pero lean ustedes noticias y notarán ustedes cómo las historias que parecen crónicas, que parecen un cuento de ficción, etcétera, están insertadas en las noticias. Entonces usted va a entender que la noticia ahora, la noticia contemporánea, rompe con las estructuras que fueron previstas para la construcción de una noticia, que era un tipo de narrativa sobre un acontecimiento que tenía un respaldo fáctico en algo, y se vuelve una narrativa fácilmente ficcional. Muy bien, ahí hay una manera de transformar el género discursivo que nosotros debemos explicar cuando somos analistas del discurso, porque ahí se construyen recursos y estrategias permanentemente. ¿Estamos? Muy bien. ¿Dónde es aquí? Es aquí. Enter. Bueno, el fenómeno que hemos denominado estrategia de legitimación puede ser mirado en muchas perspectivas. Creo que me está acabando el tiempo. Quedan 10. Voy a dejar 5 para que pueda la gente preguntar. Bueno, quiero decirles dos cosas. Cuando encuentro una estrategia y la puedo discernir con mucha precisión, vale la pena que entonces mire todos los ángulos de la estrategia. Aquí estamos viendo la estrategia como la conjunción de recursos, y en ese caso estamos hablando de una estrategia discursiva, pero tenemos que ser capaces de mostrar cómo una estrategia se construye, y entonces se constituye en un proceso.
en un proceso de elaboración de significado, que tiene unos propósitos específicos en el proceso comunicativo, que genera un tipo de interacción, que selecciona un tipo de lector, que propone un tipo de interlocutor, en este caso para el consumo, y que está puesto al servicio concreto de unos intereses muy particulares. Esa tarea es algo que hay que hacer. Sigamos. Vamos a hacer, llegamos a las conclusiones. No voy a detenerme mucho porque de esto hemos hablado ya varias cosas. Solamente quiero recordarles que estamos proponiendo un tipo de análisis de los objetos simbólicos que transitan las sociedades, que son expresiones tejidas sígnicamente en todas las perspectivas posibles y con todos los recursos posibles, con una posición siempre interdisciplinaria, transversal, abierta, reconociendo en cada sistema semiótico su valor propio y desentrañando para cada caso las categorías que se requieren para el análisis. La puesta en relación de esas categorías me va a permitir arriesgar ideas, hacer inferencias, proponer puntos de vista sobre cómo puedo interpretar ese fenómeno para dar cuenta de una realidad social X. ¿Estamos? Creo que los dejo ahí. Muchas gracias. Quedan algunos minutos para preguntas. Es muy importante la pregunta, Neila, no sé cuando la hagan si la puedes repetir, porque si no lo dicen en el micrófono, no se escucha en la grabación. Entonces, digo, lo de los 10 minutos era más ahí para planear el cierre, pero no era así de ya, se acabó. Entonces, digo, la doctora creo que ya nos ha dado una perfecta muestra, por ejemplo, del tipo de trabajo que estamos solicitando, con una sugerencia muy específica, con un abordaje muy particular. Entonces, digo, espero que hayan visto lo ilustrativo, de alguna manera, de la imbricación teórico-metodológica específica que la doctora Pardo ha hecho en varios de los trabajos y que ustedes pueden corroborar en los textos que les mandamos. O sea, sería creo que útil, sería muy didáctico que ustedes de alguna manera puedan hacer el correlato a partir de lo escuchado con algunos de los ejemplos en los textos que les mandé. Creo que no cometo un atrevimiento, doctora Neila, si doy la posibilidad a los participantes de que eventualmente le puedan escribir. Ahorita la maestra Marta le está distrayendo para que no pueda decir que no, o sea, Sí, eventualmente... El sí de las niñas, lo tiene definitivamente. Bueno, entonces hay algunos minutos para preguntas, reacciones, en fin. No muchas preguntas porque no alcanzo a contestar sino de a una. Sí, Blanca. Yo solamente si el trabajo del análisis del comercial de Destapa la Felicidad está en línea o está disponible en algún lado. La pregunta es si el video que se ha analizado, no, o el trabajo está en línea o está en algún otro lado. Esa pregunta me la acaba de hacer Marta y le acabo de decir la verdad. Estoy escribiendo el trabajo. No lo he terminado. Lo que les propuse no está escrito, de manera que no tengo el documento para ofrecerlo. Prometo que apenas esté listo y sepa dónde se publica, les hago saber, porque me interesa mucho que tengan acceso a eso. El último trabajo que publiqué se publicó el año pasado en un libro que se llama Representación mediática del despojo en Colombia, donde hago análisis de video, de fotografía y de noticias en dos medios colombianos, el periódico El Tiempo y la revista Semana, a propósito del papel que desempeñaron los actores armados del conflicto en el robo del territorio a campesinos, indígenas y personas que estaban ubicadas en las zonas que fueron objeto del conflicto armado. Entonces ahí hay unas primeras aproximaciones.
esta es la primera versión que estoy elaborando sobre la conexión entre lo multimodal y lo multimedial, aunque en ese libro de despojo ya hago unas primeras conceptualizaciones de lo que es sobre todo la multimedialidad. Antes, en el año 2016, publiqué un libro que se llama Introducción a los discursos multimodales, donde hago un recorrido por casi todos los sistemas sígnicos visuales de las sociedades contemporáneas y miramos desde muchas perspectivas cómo se asume, por ejemplo, el cine, el video, la fotografía, etc. Entonces, bueno, es eso. Este trabajo, regálenme unos días para terminarlo, que no lo he terminado. Muchas gracias. ¿Quién más? Sí, Edgar, Sí. Edgar. Es sobre el ejercicio de poder. Bueno, estaba viendo sobre cómo ciudadano se puede apropiar de ciertos lugares. Esto implica mucho que el trabajo de semiótica, es decir, cómo la apropiación puede ser significativa en algunos lugares, o con la intervención de que si uno va a intervenir en el lugar, ejerce ese poder en cierto lugar. ¿Sí me debo explicar? No sé si puedes definir la pregunta para que la pueda resumir Neila en el micro. O sea, que si el ejercicio de poder de apropiación se puede incrustar en la semiótica. A ver. No te entiendo completamente la pregunta, pero voy a intentar responderla haciéndole los sesgos que me corresponden. La primera cosa es que todos los seres humanos somos sujetos de poder. Ese es un principio básico, y si no, mire usted cómo lo trata un portero que no lo quiere dejar entrar a una oficina. Usted entra, no entra, no entra. Pero señor, es que no, ya no. Mi reloj dice que son tales horas que no puede entrar. Y usted no entra, simplemente ejerce un poder, en este caso violento, contra alguien. O sea, todos somos sujetos de poder. En algún momento, de alguna manera, hacemos ejercicio de poder, que somos sujetos de poder. Ahora, esa condición de ejercicio de poder articulada a los usos del lenguaje, entendido el lenguaje como una potencialidad para construir significados, es un asunto que ejercemos todos los seres humanos cuando hablamos. Y digo hablamos para hacer referencia a cualquier tipo de expresión que genere significado para otro en la sociedad. ¿Cierto? La manera como camino en una calle es una producción de sentido que puedo recuperar, desde luego, haciendo uso de una disciplina como la semiótica, porque es que el cuerpo encarna signos. Somos signos, decía Peirce. ¿No? Bueno. En el caso de expresiones tan complejas como las que están mediatizadas en la cultura y que recurren a muchos sistemas de signos, desde luego, no solamente la semiótica, que es transversal a todo lo que hacemos, sino todas las demás disciplinas de las ciencias sociales humanas, hasta las impensables. Si usted necesita hacer estudios jurídicos para poder explicar un fenómeno discursivo, hágalo. Porque necesitamos explicar la sociedad. No podemos pensar que es que como yo soy diseñador gráfico no me interesa lo que pasa con la religión. Entonces, no, nosotros somos seres integrales que vivimos un mundo con muchos ámbitos y formamos parte de todos esos ámbitos. Entonces podemos y debemos asumirnos en la integralidad de lo que somos para podernos explicar. Bueno, esa es una mirada posible. Quedaría tiempo para una última pregunta, preferentemente lo más concreta para no extendernos. Perdón, cuando estas dos preguntas y ahí... Okay, rápidamente, doctora, nos hablaba de la parte del estereotipo, sus funciones cognitiva, social e interactiva. Comúnmente cuando uno escucha la palabra estereotipo tiene una asociación peyorativa en el uso del día a día. En nuestro caso, nosotros como analistas, ¿qué responsabilidad tenemos de transformar ese concepto peyorativo en ese diálogo del día a día?
Pues imagínate que en el análisis que estábamos haciendo, sí, la pregunta del estudiante hace referencia a si el analista está comprometido o no y de qué manera con la transformación de los estereotipos en el discurso. Yo respondería eso de la siguiente manera. Primero, creo que cuando nosotros desentrañamos de un discurso como el que estábamos analizando, cómo se percibe al muchacho de cachucha, al de gafas, al que tiene su vestido largo, al que tiene el traje que le permite tirarse al piso de una determinada manera, etc. Cuando hago eso y desentraño lo que está ahí propuesto, estoy haciendo una resistencia a esa manera de proponer ese sujeto. Y en consecuencia estoy diciendo, yo sé lo que usted sabe que está proponiendo para una determinada sociedad. Y lo pongo en evidencia y lo socializo así, como usted socializa su discurso. Y ahí nace un tipo de discurso de resistencia que se vuelve muy importante en la sociedad contemporánea. Porque tenemos que ser capaces como sujetos sociales, como ciudadanos comunes, de poder mostrar que la sociedad que nos están proponiendo no necesariamente es la sociedad que queremos. Y que somos capaces de pensar la sociedad de otra manera. Yo creo que por ahí va. No pretendo que se cambie el mundo de un día para otro. Ni cambio nada en realidad. Puedo contribuir de alguna manera en algún momento. Había otra. Sí, está muy relacionada justo con lo que acaba de decir. Básicamente es si el análisis del discurso tiene una aproximación a conocernos, a saber quiénes somos. Básicamente está muy relacionada. Bueno, por ahí empecé. Por ahí empecé. Diciendo, los seres humanos somos sujetos del discurso. Tenemos una capacidad del lenguaje que materializamos en recursos semánticos múltiples, en modos discursivos. Usamos tecnologías. Y lo hacemos porque construimos un tipo de interacción con otros. Y en ese proceso interaccional decimos quiénes somos y el otro nos percibe de una manera. Y en esa negociación es que somos seres sociales. Cuando lo hacemos y podemos explicar lo que hacemos con el discurso, tal vez estemos construyendo un tejido social distinto. Bueno, pues espero que coincidan conmigo que escuchamos una propuesta muy interesante, como la propia doctora Pardo lo ha señalado. No es una propuesta cerrada. Yo mismo he tenido diálogos en esta semana con ella a partir de su propuesta. Muy importantes las referencias teóricas que nos dio en una de las láminas iniciales, ¿verdad? Donde si eventualmente alguien quisiera ir a los fundamentos de esta propuesta, ahí lo puede encontrar. Les quiero agradecer, a nombre de los organizadores del seminario de semiótica, su asistencia a esta primera sesión. Propiamente el mes pasado fue la sesión 0, esta es la primera sesión. Agradezco también a los compañeros de la coordinación de comunicación. Yo espero que unos 3 o 4 días tal vez el video ya se encuentre en el micrositio. Cualquier sugerencia pues, que ustedes consideren es bienvenida. Hoy hace un momento vino el coordinador del plantel y bueno, ya nos mejoraron un poco la iluminación porque estábamos así como de barecito coquetón el mes pasado. Entonces ya nos pusieron un poquito más de luz. Vamos a revisar también lo del aire. Una disculpa con el tema de los baños. No me percaté que están arreglando los baños. Varios de ustedes me han estado preguntando. Entonces si alguien desea ir al baño tiene que ir al edificio 92. Al fondo del pasillo, ahí están los baños. Una disculpa porque creo que ni arriba ni abajo sirven. Nos vemos entonces el tercer miércoles. Atención, creo que el tercer miércoles de marzo es 21 de marzo. Sin embargo, creo que si hay labores, ya ven que desde hace tiempo el lunes 19 es el festivo, es el que mueven por el festivo, entonces atención, no se vayan a confundir. Está confirmado el doctor Diego Lizarazo de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco.
también autor de innumerables textos, SNI 3, etcétera, una figura emblemática en lo que es la reflexión semiótica de las figuraciones icónicas, ¿no? Entonces, bueno, tendremos una segunda viñeta para que ustedes la vayan enriqueciendo y pues vayan delineando. Algunos de ustedes me han estado escribiendo con respecto al posible tema. Recuerden que es muy importante el componente de la mediatización. Aquí ahorita vimos un ejemplo muy particular, que agradezco mucho a Neila porque vieron ustedes como casi fue más de una hora ir viendo parte por parte. Mencionó lo del tema del software, entonces es muy importante, ahora no lo subrayó tanto Neila, pero siempre el software nos ayuda para estos elementos descriptivos, por supuesto que lo pueden utilizar. Y bueno, aquí está la doctora, por si a alguien se le quedó algo en el tintero, no vamos a salir corriendo, por si quieren conversar, pero ya para no atrasarnos. Muchas gracias y nos vemos en un mes.